clara la definición, veamos un poquito las propiedades generales que están asociadas a los logaritmos, que son muy, pero muy entretenidas. Hay 4 propiedades que son las más importantes y son las que están descritas acá. Y yo voy a explicar las 3 primeras y quiero que la tercera se las dejo de tarea, que es bastante similar a la anterior. Entonces, si la definición es que el logaritmo de b en base a es igual a c, entonces a elevado a c me da b. Teniendo eso y teniendo las condiciones de que a es mayor que 0, a es distinto de 1 y también b es positivo, entonces se cumplen las siguientes 4 condiciones. Veamos la primera. Logaritmo de 1 en base a siempre es 0. ¿Ok? Entonces siempre lo que ustedes tienen que hacer cuando les ponen uno de estos problemas es escribirlo como potencia para demostrarlo. Entonces lo escribimos simplemente como potencia. Este elevado a este me da este. Siempre tienen que hacer ese giro. A elevado a 0 es igual a 1. ¿Es eso cierto? Sí, porque cualquier número elevado a 0 me da 1. Excelente, demostramos la primera. Vamos con la segunda. Logaritmo de a en base a es igual a 1. ¿Ok? Veamos si es que eso es verdad. Pasamos la potencia. A elevado a 1 es igual a a. Exacto, de hecho sí, porque esa también es una de las propiedades que vimos de las potencias, una de las propiedades básicas. Veamos la tercera. Logaritmo de a elevado a m en base a es igual a m. Demostrémoslo. La definición de nuevo. A elevado a m es igual a lo que falta. A elevado a m. Oh, ¿verdad? A elevado a m es igual a elevado a m. Entonces lo que podemos deducir acá, mirando la segunda y la tercera propiedad, a elevado a cuánto me da el mismo valor. Y obviamente tiene que ser elevado a 1. En este otro caso, a elevado a cuánto me da a elevado a m. Obviamente tiene que ser elevado a m. Entonces, siempre hagan este razonamiento y se les van a quedar mucho más claro. Hay gente que dice que simplemente esto sale para afuera multiplicando. Y es verdad. Y después esto se hace 1. Pero de repente les va a servir más verlo así como propiedades de las potencias. Y les dejo de tarea el último, que es súper similar a lo que estamos viendo. También tienen que hacer este elevado a cuánto me da este, demostrando también el uso de las propiedades de las potencias. Continuamos con las implicancias que puede generar esto. Ya vimos las propiedades fundamentales, pero de esas propiedades fundamentales se desprenden aún más propiedades y quiero que estén muy atentos. Yo voy a resolver la primera, la tercera, la quinta y la sexta propiedad. Quiero que ustedes hagan de tarea la segunda y la cuarta, porque son bastante similares a las anteriores respectivas. Entonces, comencemos. Me dicen que el logaritmo de un producto, es decir, que tengo dos cosas multiplicadas con una base, va a ser lo mismo que como separar este logaritmo en una suma. Y esto es un clásico, parece muchísimo. Y aquí, ¿cómo se resuelve esto? No es tan trivial. Acá lo que tienen que hacer es lo siguiente. Para demostrarlo, yo voy a decir que, por ejemplo, esto vale x y que esto vale y. Entonces, si es que digo que logaritmo de b en base a es igual a x, y también si digo que el logaritmo de c en base a es igual a y, si lo escribo en forma de potencias, me va a dar que a elevado a x me da b. Y aquí me daría que a elevado a y me da c. Como a la izquierda quiero demostrar cuánto es el logaritmo de b por c en base a, lo que puedo hacer es aprovechar que acá tengo b y c de forma separadas y multiplicarlo. Y me va a quedar que b por c es lo mismo que multiplicar a elevado a x por a elevado a y. ¿Por qué? Porque b es a elevado a x y c es a elevado a y. Simplemente multipliqué estas dos igualdades. Y si recuerdan las propiedades de las potencias, la multiplicación de la misma base es la suma de los exponentes, o sea, esto es a elevado a x más y. Ok, tengo que b por c, entonces, es igual a elevado a x más y. Si a todo esto le aplico el logaritmo a la derecha y a la izquierda, ¿a qué me refiero con aplicar el logaritmo a la derecha y a la izquierda? Y es que si esto es igual a esto, entonces también se va a cumplir que el logaritmo de b por c en base a es igual a logaritmo de la cosa que está al otro lado, que es a elevado a x más y en base a. Y lo que es genial es que a la derecha tengo una de las cosas que vi en la primera propiedad, que era que cuando yo tengo el logaritmo de a elevado a m en base a, entonces eso simplemente es igual a m. Entonces en este caso m sería como el x más y. Por ende me queda que esto es x más y. Y si vamos al principio, yo a x y a y los definí como logaritmo de b en base a y logaritmo de c en base a respectivamente. Entonces esto va a ser equivalente al logaritmo de b en base a más logaritmo de c en base a. ¿Qué obtuve entonces?
que logaritmo de b por c en base a es lo mismo que logaritmo de b en base a más logaritmo de c en base a. Y todo sucedió porque definí o inventé dos variables, o estas x y y simplemente le eché para adelante. Los di vuelta, los traté como potencia, apliqué propiedades de las potencias y naturalmente obtuve ese resultado. ¿Por qué? Porque al final esto es lo mismo que las propiedades de las potencias, solamente que escrito en forma logarítmica. Lo único que hice fue agarrar esto, ocupar la propiedad de las potencias de que la misma base multiplicada me daría las sumas de los exponentes y simplemente apliqué el logaritmo de esa relación. Y ahí lo obtuve. Y es muy simple. Y con eso están listos para entender de dónde están las propiedades. Y obviamente igual está relacionada, ¿no? Nosotros sabemos que cuando multiplico cosas y eso termina siendo la suma de otra, que es este caso, entonces está relacionado con esta propiedad, ¿ya? Aquí fíjense, tengo una multiplicación y termina viendo una suma. Entonces claramente están relacionadas. Y esa sería entonces la primera propiedad, que sería el logaritmo de un producto. Les dejo de tarea el logaritmo de un cociente, porque es súper parecido. Ahora la única diferencia es que en vez de estar multiplicándose, se están dividiendo. Y si se están dividiendo es porque se están restando. Eso tiene que ver con la propiedad que si yo tengo la misma base y se divide, entonces eso es a elevado a x menos y. Se restan los exponentes. Vamos con la tercera, el logaritmo de una potencia. Entonces acá me dicen que el logaritmo de b elevado a m en base a a es m por logaritmo de b en base a a. Entonces también, al igual que el problema anterior, vamos a definir que esto es igual a x. Entonces yo tengo que logaritmo de b elevado a m en base a es igual a x. Si yo lo escribo esto en forma de potencia, voy a tener que a elevado a x es igual a b elevado a m. Eso por un lado. Aparte, yo puedo decir que esto se llama, no todo, sino esto es y. Entonces voy a tener que logaritmo de b en base a es y, lo que implica entonces que a elevado a y me da b. Si a la segunda ecuación toda la elevo a m, me va a quedar que a elevado a y y todo eso elevado a m es igual a b elevado a m. Y por propiedad de las potencias, cuando yo elevo una potencia a otra potencia, estos exponentes se multiplican. Entonces esto me queda a elevado a m por y igual a b elevado a m. Y aquí lo que se pueden fijar es que tengo b elevado a m es igual a algo, b elevado a m también es igual a algo, entonces si junto ambas relaciones, obtengo que a elevado a x es igual a elevado a m por y. Y como a está bien definido, es positivo y todo funciona bien, yo simplemente puedo decir que los exponentes son iguales, es decir, que x es igual a m por y. Entonces, si volvemos al pasado y buscamos la definición de x y de y, es simplemente entonces estos dos logaritmos que están acá. Entonces me queda que x, que es logaritmo de b elevado a m en base a, es igual a m por y, que es el logaritmo de b en base a. Y fíjense lo fácil y expedito que salió, y lo único que tuvimos que hacer fue elevar a m la segunda expresión y ocupar la propiedad de el exponente de un exponente. ¿Y qué les quiero decir con esto? Es que nuevamente nos encontramos con que esta propiedad de los logaritmos simplemente es la propiedad de las potencias, o una de las propiedades de las potencias, cuando le aplico el logaritmo. Y por eso les digo, como no se estresen aprendiéndose tantas nuevas propiedades, o sea, obviamente la idea es que las sepan súper bien, pero al final salen de lo mismo que vieron en potencia. Entonces no sientan que están viendo 400 veces propiedades nuevas, sino que simplemente están viendo las mismas, pero escritas de otra manera. Como les dije, también les dejo de tarea la cuarta, pero quiero que noten y que recuerden que la raíz enésima de un número la puedo escribir entonces como a elevado a 1 partido en este caso. Y si lo escriben así, entonces tienen una potencia y bueno, pueden demostrar que es muy similar al problema anterior. Vamos con la penúltima propiedad que vamos a ver hoy día, que es el cambio de base. Esta es un poquito más complicada, pero vamos a ver que no es tan difícil, solamente hay que tener paciencia. Me dicen que el logaritmo de b en base a es igual a el logaritmo de b en base c, y todo eso dividido en logaritmo de a en base c. De hecho, es la única que ustedes en general van a ver que tiene un producto o una división. ¿Cómo entonces resolvemos esto? Quiero que noten lo especial que es esto. Si ustedes tienen un logaritmo con una base muy fea y un argumento que tampoco les acompaña mucho, podrían buscar otra base, igual para los dos, fíjense que es la c,
pero que tal vez les ayude a resolver el problema. Y de hecho vamos a ver más adelante un problema donde es muy útil esta propiedad. Pero para resolverla hacemos lo mismo que hemos hecho todo este rato. Decimos que este es igual a x y que este, por ejemplo, es igual a y. Entonces, si yo digo que el logaritmo de b en base c es igual a x, eso implica entonces que c elevado a x me da b. También, con la segunda expresión, si yo digo que el logaritmo de a en base c es igual a y, eso implica entonces que c elevado a y me da a. Genial. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Podemos agarrar la segunda fórmula, vamos a decirle a esta 2 y a esta 1. Vamos a agarrar la relación 2, que es c elevado a i es igual a y aplicar a la derecha y a la izquierda el logaritmo, porque si esto es una igualdad, entonces puedo aplicar el logaritmo a la izquierda y a la derecha y debería mantenerse. ¿Y qué base vamos a usar? También. Entonces, logaritmo de c elevado a i en base a es igual a logaritmo de a en base a. Y acá a la izquierda lo que podemos notar es que podemos usar la propiedad que vimos anteriormente, que cuando yo tengo entonces el logaritmo de una potencia, la potencia pasa multiplicando, y tengo que esto es lo mismo que y por logaritmo de c en base a a. Y eso tiene que ser igual a 1, porque el logaritmo de a en base a es como preguntarse a elevado a cuánto me da a 1. Guardamos esta relación y hacemos lo mismo en el otro problema, pero con logaritmo en base a a. Entonces, la primera relación yo tenía que c elevado a x es igual a b. Aplico de nuevo a la izquierda y a la derecha logaritmo en base a. Y me queda que logaritmo de c elevado a x en base a es igual a logaritmo de b en base a a. Y si esto yo lo trabajo, igual que el problema anterior, pasa este x multiplicando, me queda que x por logaritmo de c es igual a logaritmo de b en base a a. Esta es la segunda relación que yo tengo. Si yo tomo entonces, voy a llamar esto estrellita y a esto corazón, tomo estrellita y despejo logaritmo de c en base a, va a ser igual a 1 partido en y. Y si este resultado lo introduzco aquí, ya que acá tengo, bueno, se me fue el a, pero esto es logaritmo de c en base a, va a ser x por 1 partido en y. Entonces el corazón me va a quedar de la forma x por 1 partido en y, o simplemente x partido en y me da logaritmo de b en base a. Y si reordenamos esto, logaritmo de b en base a es igual a x, pero x nosotros lo definimos, es logaritmo de b en base c dividido en y, que es logaritmo de a en base c. Y demostramos entonces que yo puedo ocupar esta propiedad y que se cumple y que funciona súper bien. Esa sería la penúltima propiedad que nosotros vamos a ver en esta clase. Y la última es la más genial de todas, que es la más simple. Que cuando yo tengo que x es igual a y, entonces yo puedo aplicar el logaritmo. Y eso es porque x e y como que se comportan bien, ¿ya? Tienen que ser positivos y todo eso. Entonces, si x es igual a y y todo se comporta bien y la base también es positiva, entonces yo puedo decir que el logaritmo de x es igual al logaritmo de y. Y es lo que más he utilizado. Para los más atrevidos, los invito a probarlo, aunque no es tan difícil, solamente tienen que imponer que esto es igual a algo, esto es igual a otra cosa y ver cómo se relaciona. Eso. Último detalle que hay que agregar cuando se está estudiando logaritmos es la convención cuando se utiliza la base 10. El logaritmo de cualquier número en base 10, ustedes también lo pueden encontrar en muchos lugares sin este 10, porque es el valor más típico y tiene que ver con las potencias de 10. 10 elevado a x igual a y. Si ustedes aplican logaritmo de 10 a la derecha y a la izquierda, pueden encontrar cuánto tiene que valer x para que te dé y. Entonces, en este caso, si lo aplico, me va a quedar que el logaritmo de 10 elevado a x en base 10 es igual al logaritmo de y en base 10. Y esto simplemente es x, entonces x es igual al logaritmo de y en base 10. Pero como esta es la que más se utiliza porque en las ciencias muchas veces trabajamos con base 10, en las potencias y lo que sea, es simplemente nosotros obviamos el 10 y se escribe como logaritmo de y, nada más. Sin embargo, si ustedes se van a su calculadora, ustedes pueden encontrar también que hay un ln, y no tiene tampoco abajo. Y este también es un logaritmo, pero tiene una base en particular. Esto es el logaritmo natural y la base es el número Euler, que es un número especial, es como pi, es un número irracional, que se los nombré en las clases de números irracionales y que se utiliza muchísimo también en área de las ciencias. Pero este no entra a nivel PSU, así que no se estresen simplemente, o nivel de prueba de transición. Simplemente lo quise agregar para que los más interesados lo pudieran ver.
Y por último, ojo, logaritmo de 0 en base a cualquier cosa no tiene valor real, porque recuerden que dijimos que a es positivo y a elevado a cualquier cosa nunca me va a dar 0, ¿ya? Entonces esto no tiene valor real. Como a elevado cuánto me da 0, si es que a es positivo, ninguno, no pasa.